Esta pandemia no le pega a todos por igual, hay un factor de desigualdad e injusticia social importante y que hace que las personas de menores ingresos sean finalmente los más preocupados por el contagio de coronavirus. Esa fue una de las conclusiones de una investigación, que se realizó enfocándose en el uso del transporte público en medio de la pandemia, pero que finalmente arrojó conclusiones que dan cuenta de una realidad mucho más grande y lamentable. Bueno, vamos a profundizar en este tema. Está en línea con nosotros Sebastián Astroza, él es investigador del Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería de la Universidad de Chile. Sebastián, buen día, gracias por atendernos. Buenos días, ¿cómo están? Muy bien, muchísimas gracias. Pareciera que la crisis sanitaria, esta pandemia, además, profesor, pone en evidencia una sociedad, una construcción de un país. ¿Qué destacaría de esto que planteábamos al inicio, de esta realidad más grande y lamentable, a raíz de lo que ustedes han investigado? Bueno, yo creo que lo principal a destacar en nuestro estudio es que de las personas de bajo ingreso, el 3 de cada 4 de ellas tuvo que ir a trabajar, digamos, fuera de su casa en la semana después de la suspensión de clases, que es del 16 al 22 de marzo. Y si uno lo compara con las personas de alto ingreso, solo el 30% de ellos tuvo que salir a trabajar, el resto trabajó desde la casa. Y eso muestra una disparidad, por así decirlo, económica en la situación, y se exaspera en el hecho que también nosotros preguntamos sobre sus preocupaciones y digamos, sus opiniones respecto a la pandemia, y nos dimos cuenta que el 60% de las personas de bajo ingreso están muy preocupados de contagiarse y el 30% de las personas de mayor ingreso está muy preocupado de contagiarse. Ahí también hay una gran diferencia, y lo que creemos que está mostrando esto es simplemente de las que personas de bajo ingreso están mucho más preocupados de contagiarse porque están mucho más expuestos. Ellos tienen que salir. Ahora, ¿cuál es el cálculo que ustedes hicieron, o al menos en cifras, en número, en data, de gente que tiene que seguir, por ejemplo, utilizando el transporte público? Porque me imagino que ese es el principal foco como de temor, ¿no? Sí, ese pudiese ser uno de los focos de temor, porque si bien las aglomeraciones han disminuido, aún así el transporte público es un modo de transporte donde tú tienes que compartir el espacio con personas. Nosotros preguntamos acerca de viajes en transporte público y en verdad en casi todos los otros modos de transporte, excepto el helicóptero, sí que se nos pasó al parecer, No lo y nos dimos incluyeron. cuenta que los viajes disminuyeron como en un 44% en promedio en Santiago, pero que claramente los que más disminuyeron fueron los viajes en transporte público, viajes en metro, viajes en micro, y los que disminuyeron menos, si bien todos disminuyeron, algunos tuvieron una menor caída, fue la caminata, la bicicleta, el auto particular, obviamente, digamos los modos de transporte que son individuales. Pero resulta que, claro, uno lo puede ver como la gente está viajando menos, los que pudieron cambiarse de modo de transporte a uno más individual lo hicieron, pero resulta que hay personas que no tienen esa opción, no tienen esa libertad de elegir. Como te comentaba al principio, hay personas que tienen que ir a trabajar y hay personas que no tienen acceso al automóvil. Entonces, el cálculo que uno saca es que las personas más pobres están saliendo y están de todas maneras ocupando el transporte público, se están exponiendo más. Diría yo también, sabe, profesor, el otro día, esto no tiene que ver con ningún estudio científico, sino que, bueno, del reporteo en la calle nomás, diría yo los más pobres también, y creo que una parte importante de las personas que han sostenido al menos algunos servicios hoy son los inmigrantes. La mayoría o sea, uno va a cualquier parte y el 99% de las personas que están ahí son inmigrantes, haciendo esos trabajos, digamos. Claro, eso es un detalle importante también, porque a fin de cuentas nosotros también le preguntamos a las personas qué tipo de trabajo tenían. Y lo que nosotros concluimos de nuestra encuesta es que hay trabajos que son súper esenciales en estos momentos, como el mismo transporte, salud, abastecimiento en general, de comida o de cualquier otra cosa,
recolección de basura, ese tipo de cosas, son los trabajos en los que están, de cierta manera se exige que las personas estén en su puesto de trabajo y no puedan trabajar desde la casa, y son el tipo de trabajos que las personas de menores ingresos están haciendo. Entre ellos, si bien no puedo detectar de la encuesta quiénes son inmigrantes o no, uno puede quizá aventurarse a decir de que parte de ellos están en este grupo, y ellos son los que están expuestos a salir y están mucho más preocupados de contagiarse que el resto. Ahora, ¿qué medidas de seguridad, o no sé si lo midieron en la encuesta, y aquí sería bueno saber también qué otros aspectos tiene la encuesta para poder seguir profundizando, si tienen medidas de seguridad y si eso efectivamente hace una diferencia en la sensación de vulnerabilidad que uno tiene? Ya, mira, en la encuesta preguntamos, por ejemplo, también cuál es la percepción, la autopercepción del estado de salud. Y ahí nos dimos cuenta que las personas de menores ingresos perciben su estado de salud mucho peor que las personas de altos ingresos. Eso no es tampoco una gran novedad. Por ejemplo, en la encuesta CACEN, que es bien popular y conocida, también se da el mismo caso. También en la encuesta CACEN preguntan acerca de cuál ha sido tu experiencia con el sistema de salud, y uno ve que las personas de bajos ingresos tienen una mucho peor experiencia que las personas de altos ingresos. En ese sentido, nuestra encuesta se ajustaba a eso también. Y también les preguntamos a las personas acerca de qué es lo que ustedes creen que va a pasar después de la pandemia, porque teníamos esta idea de que el mundo de cierta manera cambia con este suceso, y si afortunadamente o más temprano o tarde salimos de esto, creíamos que quizás el mundo iba a cambiar de alguna manera. Entonces le preguntamos a las personas: ¿usted cree que va a haber más teletrabajo en Chile? ¿Usted cree que va a mejorar el sistema de salud? ¿Usted cree que va a mejorar la seguridad social en Chile? ¿Usted cree que vamos a tener un desarrollo más armonioso con el planeta? Y así. Y nos dimos cuenta que desafortunadamente la gran mayoría de las personas de nuestra muestra estaban súper pesimistas al respecto del futuro. Muy, muy pesimistas. Y dentro de ese pesimismo nos dimos cuenta de que las personas de bajo ingreso eran los que eran mucho más pesimistas respecto a que el sistema de salud mejore en Chile en el futuro. Entonces, lo que estoy tratando quizás de concluir es que las personas de bajo ingreso están más expuestos porque tienen que salir, son los que tienen peor estado de salud, lo que también les genera mayor riesgo debido a este virus. Son, de hecho, los más preocupados por contagiarse de ese virus. Y por último, son los que tienen menos esperanzas de que esto vaya a mejorar en el futuro. Claro, una combinación bien difícil. Estamos conversando, ustedes escuchan a Sebastián Astroza, él es investigador del Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería de la Universidad de Chile. Bueno, nos está destacando algunas de las conclusiones de esta investigación que realizaron enfocándose en el uso del transporte público en esta pandemia. Bueno, visto así, entonces muchas personas, profesor, lo que me quedó dando vuelta lo que usted planteaba del tema de la libertad. Hemos vivido por muchos años en una sociedad donde se nos decía que la libertad era lo más importante y todo lo demás, sobre todo en términos económicos, pero pareciera que estas dificultades que enfrentan los sectores más pobres en Chile hoy día, no sé si me explico, es lo mismo que han tenido que vivir toda la vida, nomás que al final no es ninguna libertad, todo lo contrario. Están obligados por las circunstancias que les ha tocado vivir y bueno, y también por nuestro sistema social y todo lo demás, ¿no? Claro, claramente el tipo de las tendencias que te he contado, que le he contado hoy día, entiendo también de que son realmente algo de todos los días, no es exclusivo de esta pandemia. Lo que pasa es que el hecho de que exista esta pandemia lo hace mucho más urgente y mucho más grave que quizás se haga algo al respecto. De hecho, también quisiera contar de que esta encuesta que hicimos de manera online, digamos, la repartimos a través de redes sociales, WhatsApp, email, entre académicos de la Universidad de Chile, la Universidad Católica y la Universidad de Concepción. Por cierto, yo soy profesor de la Universidad de Concepción. Y lo que quiero decir es de que nosotros logramos capturar a personas de bajos ingresos, pero son bien particulares. Yo pienso que son las personas de altos ingresos dentro de los de bajos ingresos. ¿Por qué? Porque tienen acceso a internet, tienen teléfono, tienen computador, tienen tiempo en su vida para responder esta encuesta de 7 u 8 minutos que demoraba,
Entonces, todas estas tendencias y resultados que le he contado, yo creo que en la realidad son mucho más dramáticos. De cierta manera, yo creo que nuestra encuesta subestima eso. Y respecto a tu pregunta en particular, nosotros les preguntamos a las personas que tanto les preocupaba que su libertad de movimiento se viera coartada. Y las personas de bajo ingreso están mucho más preocupados de su libertad de movimiento que los de altos ingresos. Lo que yo creo que se pudiese explicar con el hecho de que hay personas que sienten de que tienen que salir, tienen que ganarse el pan, tienen que comer. Y esas personas están mucho más preocupadas de que se restrinjan las libertades. Ahora, bueno, también tiene que ver con la calidad del empleo, ¿no? Tal cual como decías antes. O sea, a empleos menos calificados es día a día, es la necesidad del transporte público. A empleos más calificados, el teletrabajo es una alternativa. No sé si hablaron o le preguntaron sobre el tema del teletrabajo, si parece algo así como muy lejano también. ¿Y cómo crees que debiera, o si a lo mejor venía de alguna idea de ellos o está en la pregunta, cómo debiera de funcionar o ser el transporte público en estos momentos? O derechamente ellos creen que no debiera funcionar, o si no funcionara se quedan sin su posibilidad de sustento. Les preguntamos acerca de qué es lo que ellos opinaban respecto a si va a haber más teletrabajo en Chile con producto de esta pandemia. Y en general la gente fue súper pesimista. Ahora ahí hay cierta tendencia de que las personas de alto ingreso suelen ser un poco más optimistas de que haya más teletrabajo en Chile en el futuro. Y eso debe estar relacionado a lo que tú estás diciendo, que son diferentes tipos de trabajo. Hay algunos trabajos que tienen la posibilidad de hacerse desde la casa y otros que no. Ahora, lo que comentaba también en un principio es que los trabajos que no se pueden hacer desde la casa son los más esenciales en estos momentos, los mismos que tú mencionabas, transporte público, abastecimiento, supermercado, recolección de basura. Eso por un lado. No recuerdo la segunda parte de tu pregunta. ¿Cuál era su percepción sobre el transporte público? ¿Cómo debería cambiar para darle seguridad en este momento? Bueno, nosotros directamente no preguntamos eso. Ya. Ahora lo que yo puedo concluir de la encuesta es que las personas necesitan un sistema de transporte público. No existe la posibilidad, por lo menos en Santiago, de que deje de funcionar. Es distinto a lo que ha pasado en regiones. Por ejemplo, yo vivo en Concepción. Concepción se han cerrado han estado en cuarentena algunas comunas, y lo que está pasando es que el transporte público simplemente no pasa por esas comunas que están en cuarentena, ¿no? Y lo que quiere decir que hay personas que tienen que ir a trabajar porque tienen que comer y no tienen cómo hacerlo, porque no tienen automóvil personal ni otros medios que no sea el transporte público, lo que ha generado un problema que sinceramente yo creo que todavía no tenemos ni noción de la magnitud del problema que está ocurriendo, por lo menos acá en Concepción y me imagino en otras ciudades de Chile. Ahora en Santiago también lo que dice nuestra encuesta es de que hay gente que tiene que salir, que necesita el transporte público, que lo ocupa, no podemos dejar de proveer transporte público, pero también uno piensa, estas personas están muy preocupadas de contagiarse y hay que de alguna manera quizás tratar de aumentar las frecuencias para que haya menos aglomeraciones. El uso de las mascarillas también pudiese ser útil. Ahora hago ahí la salvedad de que personalmente yo no creo que la solución sea multar a la gente que no lo ocupa. Yo creo que eso es generarle un estrés adicional a estas personas que, como les contaba en esta encuesta, ya están muy estresadas. Quizás lo que hubiese que hacer es proveerles máscara o proveerles insumos para que se protejan del virus. Muy bien, queremos darle las gracias a Sebastián Astroza, investigador del Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería de la Universidad de Chile. Profesor, nos escuchan allá en Concepción, en el 106.5. Gracias, profesor, por habernos atendido. Que esté muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy amable, gracias.